Buenos días a cada uno de los participantes de este nuevo encuentro organizado por Grupo Inducom y Donaldson, el más importante fabricante de colectores de polvo en el mundo. De la voz del ingeniero Cristian Ruiz, representante de esta marca Donaldson, se hablará sobre el control de los contaminantes en diversas industrias en donde hay presencia de polvos y demás micropartículas negativas, sobre todo para el entorno laboral. Es por eso que como respuesta a esta situación hablaremos sobre el mecanismo, las ventajas y las aplicaciones de los colectores de polvo, y para eso está nuestro expositor, el ingeniero Cristian Ruiz, como lo mencioné. Bueno, de antemano muchas gracias, ¿cierto? Pues por la invitación. Para mí es un placer obviamente estar aquí con ustedes participando en este webinar, ¿cierto? Sé que hay un tema que se menciona que son aplicaciones y soluciones en la industria, pero me gustaría hablar obviamente más de temas conceptuales y lo que significa la colección de polvo y el control ambiental. Me presento, ¿cierto? Mi nombre es Cristian Ruiz, soy ingeniero químico, soy de Cali, Colombia, la ciudad donde se baila salsa, donde es del grupo Nietzsche. Sé que obviamente Ecuador son salseros también, obviamente deben conocer mi ciudad. Llevo 8 años en la compañía y he tenido la oportunidad de estar con Donaldson en los últimos 8 años en la misma línea que es Donaldson Torit, que es la parte de Donaldson que se especializa en filtración industrial. Si me preguntan obviamente de dónde viene Donaldson, Donaldson es una empresa que ya va para los 115 años y sé que este dato no se sabe, pero nosotros inventamos el filtro para el motor de combustión, ¿cierto? Hace más de 115 años. Nosotros fuimos los primeros que diseñamos obviamente que el filtrar partículas para los motores de combustión obviamente iba a proteger la duración del motor y el funcionamiento y su performance. Entonces, desde hace 115 años ha sido una evolución de estar desarrollando tecnologías y soluciones de filtración para diferentes rubros. Hoy en día somos uno de los participantes más fuertes obviamente en el tema de filtración para engine, motores, ¿cierto? De maquinaria amarilla y transporte pesado. Son los filtros más eficientes. También tenemos una división que, por ejemplo, si todos tenemos un computador que sea Pentium y discos duros, normalmente tenemos soluciones para tecnología que van instalados en los computadores de casi todo el planeta. Y obviamente de estas marcas suministramos los filtros de la NASA, de la carrera armamentista de los Estados Unidos, y estamos en diferentes rubros. Tenemos soluciones de filtración para turbinas, ¿cierto? Que son casas de filtro gigantescas. También tenemos una línea que se llama Ultrafilter para la filtración de líquidos. Esas son líneas, obviamente, si están interesados en todo el tema de filtración, es algo que podemos poner en contacto con los líderes de esas divisiones, pero yo me especializo netamente en lo que es filtración industrial y colección de polvo con colectores de polvo, ¿cierto? Entonces, más o menos la agenda, ¿qué es la colección de polvo y conceptos básicos? ¿Cierto? Más que hablar de aplicaciones en la industria, me gusta hacer mucho énfasis en el concepto de colección de polvo y todos los conceptos de ventilación industrial, porque de ahí se despliegan obviamente todas las dudas y todas las incógnitas y todas las posibles soluciones que obviamente vamos a encontrar en la industria. Entonces mi interés siempre es que obviamente entendamos el concepto de la colección de polvo y la ventilación industrial para empezar a desarrollar obviamente en nuestras diferentes industrias qué posibles aplicaciones podríamos encontrar, ¿cierto? Vamos a ver portafolio de productos. No me gusta extenderme en el tema de productos, ¿cierto? Más que todo obviamente es la parte conceptual. Vamos a hablar de explosiones, polvos explosivos, de polvos orgánicos, que es un driver, es de hecho la línea que está moviendo obviamente a gran parte de la industria en el mundo, y los corporativos y las grandes empresas, ¿cierto? Se están metiendo en esta línea de controlar atmósferas explosivas. Vamos a hablar de eso un poquito. Y ya por último vamos a hablar de aplicaciones muy generales para que sepan que si ustedes tienen un problema muy probablemente en procesos parecidos, tenemos una solución para poder desarrollar y ayudarles con ello, ¿cierto? Aquí por favor, ¿cierto? Sé que vamos a hacer esta capacitación en 1 hora, vamos a hacerla breve, pero aquí necesito la mayor atención de todos ustedes, ¿cierto? Porque aquí es donde se despliega el qué podemos hacer obviamente con los colectores y obviamente a qué nos dedicamos, ¿ya? Acá estamos viendo una animación donde nos muestra cuáles son los elementos y los conceptos de un sistema de ventilación industrial y colección de polvo. Y a pesar de que yo suministro, y obviamente somos los fabricantes con mayor tecnología y diseño obviamente en el planeta frente a esta caja, que obviamente que hace el proceso de filtración, siempre menciono que lo más importante en un sistema de colección de polvo es toda la parte del sistema.
de colección de polvo, ¿cierto? Que significan, y esto compone por campanas, ductos, ventilador y obviamente ductos para tirar al aire, al ambiente, ¿no? Me gustaría obviamente navegar sobre cada punto para que ustedes entiendan a qué nos dedicamos y qué es exactamente lo que hacemos, ¿cierto? Y voy a empezar hablando obviamente por el punto 1 y 2, que son las campanas. ¿Qué son las campanas? Las campanas normalmente es el elemento con el que vamos a hacer la extracción de aire. Ya, vamos a hacer la extracción de aire y nos vamos a enfocar, por ejemplo, en este punto. Tenemos una caja negra, ¿cierto? Están viendo mi mouse, espero que lo estén viendo. Tenemos una caja negra, esto es un proceso, X proceso, ¿cierto? Y esto genera material particulado, ¿cierto? Y pongámoslo más en temas, por ejemplo, en aplicaciones típicas de la casa. En todos los países hay frescos, no sé, esos polvitos de colores que se le echan al agua para hacer un refresco de flor de Jamaica, de banano con fresa, ¿cierto? Esos polvos son muy volátiles y todos hemos tenido la gran experiencia preparando gelatina de que nosotros tenemos un recipiente y vamos a hacer un proceso de trasvase, de que abrimos un sobrecito donde está la gelatina y lo tiramos en el recipiente. Este polvo es tan diminuto, tiene un diámetro de partícula tan pequeño, ¿cierto? Que obviamente tiene una propiedad que es que se puede volatilizar en el ambiente. ¿Por qué? El diámetro de partícula es tan pequeño que obviamente el efecto de la gravedad obviamente no hace un gran efecto en ella y obviamente el tiempo de suspensión y la caída en el ambiente es muy lenta. Eso lo conocemos como material particulado y polvos fugitivos, ¿ya? Todo ese polvo es lo que nosotros como Donaldson y como Inducom nos dedicamos a desarrollar soluciones, ¿cierto? Porque en el caso del Fresco Royal, de los frescos o de la gelatina, ¿cierto? Pues es muy sencillo porque la sensación simplemente va a ser como un sabor dulzón en la garganta porque estamos inhalando ese polvo por la nariz, ¿cierto? Y en ese caso no pasa nada. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa en una aplicación, por ejemplo, en producción de baterías si ese polvo es plomo, ¿cierto? Estamos triturando las celdas de plomo, ¿cierto? Con las que hacen las baterías y obviamente al recuperarlas eso va a generar un polvillo muy fino. ¿Y qué pasa si un operario inhalara eso? ¿Cierto? ¿Qué pasa si esa empresa que está haciendo ese proceso de trituración estuviera dentro de la ciudad, ¿cierto? Y obviamente en la ciudad estuviera compartiendo el mismo espacio con comunidades, ¿ya? ¿Qué pasaría obviamente si todas las personas que están alrededor de esa empresa obviamente estuvieran inhalando ese polvo de plomo, ese material particulado de plomo, óxido de plomo? La consecuencia después de eso es que después de unos cuantos años tendríamos un gran porcentaje de esa población o en caso de nuestros operarios con problemas respiratorios y probablemente temas como cáncer y otras complicaciones, ¿no? Entonces, es importante para la industria y obviamente para muchas aplicaciones, por ejemplo, como el caso del plomo, industria farmacéutica, donde obviamente hay componentes activos donde tienen un gran efecto en altas concentraciones para el cuerpo humano y para la salud, ¿cierto? Obviamente es donde nosotros tenemos que plantear soluciones de colección y captación de polvo, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos esto? Pongo este muñequito aquí porque es importante. Aquí es donde empieza la magia. Hemos dicho que lo importante de un sistema de colección de polvo, a pesar de que este es el mejor colector y eso es lo que nos dedicamos, en realidad nuestro gran expertise es tener gran claridad en cómo se desarrolla y cómo se solucionan las aplicaciones, ¿cierto? Y pongo este muñequito acá porque digamos que somos 3 ingenieros de 3 empresas diferentes y vamos a analizar obviamente esta aplicación de cómo la vamos a poder solucionar, ¿ya? Y cuál va a ser el flujo correcto y la extracción correcta y el aire correcto para poder coger toda esa nube de polvo que se ha generado y que nos la podamos llevar a un colector de polvos para que sea filtrado y así poder suministrar el aire limpio al ambiente sin esos polvos porque lo vamos a recolectar en esa cajita. Aquí es donde empieza la magia y es lo que nos dedicamos a hacer. Este ingeniero ha sido capacitado por la ACGIH, la Asociación de Ingenieros e Higienistas de los Estados Unidos, por la cual hemos sido entrenados y somos parte de esa asociación. Ellos han desarrollado toda la teoría y toda la ingeniería en lo relacionado con ventilación industrial. El concepto de ventilación industrial es un tema de flujos y aquí aplican todos los conceptos de Bernoulli y acá para todos los ingenieros que están acá es un concepto de flujos, ¿cierto? De flujos, ¿cierto? Y caídas de presión, ¿ya? Pero obviamente se ha simplificado porque la ACGIH ha cogido gran parte de las aplicaciones industriales y ha definido la forma de cómo atacar esos polvos. Entonces obviamente ya hay parámetros para atacar obviamente diferentes aplicaciones como un trasvase
como un punto de transferencia en transporte mecánico, transporte neumático, ¿cierto? Elevadores de cangilones, transporte de bandas, mezcladores, trituradores, soldadura, metalización, aplicaciones farmacéuticas, tableteado, recubrimiento, y podemos nombrar 10.000 aplicaciones en la industria, las cuales obviamente la ACGIH, esa Asociación de Ingenieros Ingenieristas, ha cogido y ha compilado toda la información y ha desarrollado la mejor forma, la forma más óptima para poder solucionar esas aplicaciones. Entonces lo menciono porque al tener esa formación de la ACGIH siempre estamos buscando el menor flujo posible con la menor caída de presión. ¿Y qué significa eso? Obviamente el menor tamaño de ventilador y la menor extracción para que se lleve el polvo y la nube de polvo que nosotros queremos. Y vuelvo al ejemplo de los 3 ingenieros que están viendo esta aplicación. Digamos que volvamos al proceso donde estamos vaciando una gelatina en un tarrito, ¿cierto? Y llega un ingeniero y dice que quiere poner una campana y la quiere poner muy cerca, del mismo tamaño del tarrito, ¿cierto? Y obviamente la pone a una distancia muy cerca. Y la pregunta es, ¿funcionará? Pues si tiene la extracción correcta, obviamente sí va a funcionar, pero llega un ingeniero que está más sobrado y dice, yo quiero poner una campanota de este tamaño, ¿cierto? Con una abertura de este tamaño, y el tarrito es este, chiquitico, pero la campana del punto de extracción así. La pregunta es, ¿funcionará, cierto, el concepto para llevarse esa nube de polvo? Sí, definitivamente. Pero esa diferencia de concepto de cómo desarrollar la solución en el momento de hacer todos los cálculos, diámetros de ductos, de recorrido lineal de tuberías, tamaño del colector, potencia del colector, puede terminar siendo una gran diferencia de un proyecto de entre $25,000 y $200,000. Los dos funcionan, los dos hacen el trabajo, pero uno es la octava o la cuarta parte de la otra. ¿Y por qué? Porque muy probablemente ese ingeniero que pudo diseñar obviamente correctamente para captar esa nube de polvo en el punto de generación, tenía todos los conceptos básicos y tenía el entrenamiento de la ACGIH y no recurrió solo a la lógica, sino también a la formación para desarrollar esas aplicaciones. Entonces, este ingeniero lo que definitivamente va a entrar a desarrollar es el área, obviamente, de la campana y la distancia del punto de extracción. Nosotros nos enfocamos en extracción localizada para atender las aplicaciones, porque vuelvo a otro ejemplo. Tenemos una bodega de 2.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y tenemos un proceso de trituración en una esquinita del proceso, ¿ya? También llegan 2 ingenieros y uno se le ocurrirá, yo quiero ir a ver en esa esquina en el proceso qué es lo que está generando el polvo y voy a intentar desarrollar una campana localizada para extraer ese polvo de esa aplicación. Pero el segundo ingeniero, al llegar a esa bodega de 2.000 metros cuadrados y cruzar la puerta, se da cuenta que ese material particulado es tan volátil, y a pesar de que el polvo ha sido generado en una esquina del cuarto de esa bodega, todo el cuarto se ve blanco y todo el cuarto se ve inundado de polvo. Ese ingeniero llega y decide que va a poner colección ambiental, ¿cierto? Y va a diseñar unas campanas en los cielos, en el techo de la bodega, para poner extracción y que obviamente hayan muchos movimientos de aire de todo el volumen de la bodega para poder hacer ese proceso de filtración. La diferencia nuevamente, ¿cuál es? Un proceso de $10,000 de solución porque atacamos ese proceso de trituración, pero el atender toda la filtración de la bodega es una inversión de $300,000. Entonces, menciono todos estos ejemplos porque lo más importante en la optimización de estos ejemplos de las soluciones es obviamente el conocimiento que tenga el diseñador de la aplicación, ¿cierto? Esto es en lo que más nos enfocamos, en lo que más gastamos tiempo y esfuerzo en desarrollar a nuestros distribuidores y aliados estratégicos con los que ustedes están en contacto, porque ellos son los que los visitan a sus instalaciones, y yo eventualmente cada 4 o 6 meses estoy visitando Ecuador, obviamente, para poder también seguir este proceso de capacitación con mis dealers, transferir conocimiento a nuestros clientes para que entiendan obviamente cuáles son las soluciones y cómo se abordan, ¿cierto? Y pues para atenderlos correctamente. Entonces, lo que selecciona este ingeniero es el área. ¿Cuál es el área de captura de la aplicación, ¿cierto? Y eso está obviamente en este libro, en la Biblia, que se llama el Industrial Ventilation. Es un libro morado, así gigantesco. Todos los que son ingenieros tenemos un handbook de ingeniería mecánica, tenemos un handbook, un manual de ingeniero químico, ¿cierto? Para los ingenieros ambientales, este es el manual, ¿cierto? Entonces,
El área, empezamos a determinar cuál es la aplicación a la que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Con toda la experiencia de la industria de la ACGIH, y definimos un área, obviamente, donde vamos a captar. Y aquí es donde empieza, obviamente, el diseño del proceso de cómo nos vamos a llevar los polvos. Tengo que explicar esta ecuación. Esto es una ecuación de continuidad, esto es una ecuación de flujos. Caudal igual a velocidad por área es la ecuación más importante en movimiento de fluidos, ¿cierto? Y esto lo tenemos que tatuárnoslo para los que están acá en esta reunión. Caudal igual a velocidad por área. Esto es una ecuación de continuidad porque el caudal que nosotros definimos o el volumen por unidad de tiempo que nosotros vamos a extraer en esta campana va a ser el mismo caudal que vamos a transportar por los ductos, va a ser el mismo caudal o flujo que vamos a filtrar, va a ser el mismo caudal o flujo que este ventilador va a mover, y el mismo caudal o flujo que extrajimos acá es el mismo que vamos a estar alimentando al ambiente, ¿cierto? O sea que es una ecuación de continuidad. ¿Y cómo es el proceso de diseño de obviamente nuestras soluciones? Al diseñador elegir un área, la pregunta sería cuál sería la velocidad para calcular el caudal, ¿cierto? Ya que es caudal igual a velocidad por área. Pues estas velocidades de capturas están tabuladas en este manual de la ACGIH. Normalmente se dice que una correcta velocidad de captura para poder llevarse solo el material particulado volátil más no polvos de procesos están por el orden de los 200 y 300 FPM. Como somos una empresa de los Estados Unidos, nos movemos obviamente con estas unidades, ¿no? FPM, pies por minuto. Eso es una unidad, es una velocidad. Y estas velocidades ya están tabuladas, ¿cierto? Y el área fue el diseñador. ¿Y qué tenemos? Un caudal, ¿cierto? Y eso es lo primero, definir cuánto es el volumen que queremos extraer. Pero aparte de definir cuánto es el volumen que queremos extraer y captar, vamos a tener que transportarlo. Y vamos a pasar a la segunda parte de la ecuación de continuidad de caudal igual a velocidad por área. Y aquí nos vamos a encontrar que el caudal va a ser el mismo. El diámetro de los ductos no lo tenemos, pero lo podemos despejar del área. Pero para poder despejarlo necesitamos una velocidad, ¿cierto? ¿Y cuál es esta velocidad? También está tabulada. Todo esto está tabulado en la industria. Esta velocidad, para que el polvo no se deposite y no se empiece a acumular en los ductos cuando se está transportando para llegar al colector, esta velocidad se maneja para aplicaciones industriales entre 3.500 y 4.000 pies por minuto. ¿Qué pasa si te bajas de los 3.500? Inmediatamente empiezas a tener problemas de acumulación, porque todas esas partículas que están suspendidas en el ducto se empiezan a depositar en el ducto y empiezan a haber problemas de acumulación y aumentos de caída de presión porque las restricciones aumentan. Pero al haber seleccionado un área de diseño aquí, obviamente lo que vamos a terminar en la misma ecuación, pero en la parte de los ductos y el transporte, es poder despejar el diámetro del ducto, ¿cierto? Y entonces por ahí vamos, ya definimos las campanas, los diámetros de los ductos, y ahorita vamos para el colector. Ya en el colector aplicamos la misma ecuación, caudal igual a velocidad por área. El caudal es el mismo que determinamos aquí en la captura, es el mismo que estamos transportando, pero ahorita estamos en el colector. Y aquí en el colector van a impactar dos variables: velocidad de filtración, porque estamos en el colector, y el área de filtración, que es el número de cartuchos o mangas y de todo el área superficial que tenemos para poder filtrar ese polvo, ¿cierto? Esta área de filtración es lo que nosotros vamos a despejar para determinar el tamaño del colector o el número de cartuchos. Pero la pregunta sería entonces, para despejar esta área, pues necesitaríamos una velocidad. Exacto. Y esa velocidad de filtración, es la velocidad por la cual el polvo va a pasar por un pie cuadrado a una velocidad tal que obviamente el filtro tenga una capacidad para durar aproximadamente 12 meses en la aplicación sin recambio, ¿cierto? ¿Y qué ha hecho Donaldson para calcular estas velocidades? Esto ya es un concepto del fabricante. Donaldson se ha llevado gran parte de los polvos industriales, pongamos una muestra de 3, carbón, cemento, ¿cierto? Y polvo de humo de soldadura, que esos son polvos micrométricos y se le conocen como humos. Hemos llevado eso a los laboratorios y hemos determinado para cada uno de esos polvos cuál es la velocidad óptima para que obviamente el colector dure un año y obviamente tenga una buena eficiencia de filtración. Y las velocidades depende del polvo con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque de su diámetro de partícula, si es higroscópico, si es abrasivo, muchas variables que tenemos que someter en el laboratorio para poder garantizar a nuestros clientes que el filtro que he seleccionado es el correcto. Ya cuando vemos toda esta ecuación, solo habiendo definido un área para capturar
la aplicación de X proceso, o sea, diseñando la campana, a eso nos dedicamos nosotros en el diseño correcto de una campana para determinar todo un sistema, vamos a tener todos los pasos de un proceso de sistemas de ventilación industrial, ¿cierto? Ese mismo caudal igual a velocidad por área va a definir el tamaño del colector, ¿cierto? Y eso es todo lo relacionado en función de flujos, pero también hay otra variable que es la potencia de este ventilador. Y esta potencia de este ventilador va a ser determinada por todas las restricciones que se van a generar en este sistema, ¿cierto? Todas las restricciones, todas las caídas de presiones. Por ejemplo, este filtro genera una caída de presión en el sistema que está entre el orden de 1 y 4 pulgadas de agua, dependiendo si está saturado, está sucio o está limpio, ¿cierto? Y este ventilador tiene que tener la capacidad para vencer las restricciones de la campana, de este codo, de este ramal, de esta sección de ductos, de la entrada del colector, de los filtros sucios o limpios y obviamente de este tramo de ducto acá. Esto va a dar una caída de presión normalmente expresados en lo que nosotros hacemos en pulgadas de agua, o milímetros de columna de agua, ¿cierto? Y obviamente ese valor de caída de presión va a impactar en la potencia del ventilador. A mayor longitud de ducto, mayor potencia vamos a necesitar. A un diámetro más pequeño de ducto va a generar más restricciones y un ventilador más potente vamos a necesitar. Entonces me enfoco en esto porque a esto es lo que nos dedicamos, ¿cierto? Si me preguntan, la parte más fácil de todo este sistema es seleccionar el equipo de colección de polvo. Definitivamente tenemos el mejor equipo en el mercado y lo digo con orgullo, ¿cierto? Ahorita hablamos de eso. Pero lo más importante de este sistema, a pesar de que yo me dedico a esto, es entrenar a nuestros ingenieros en ventilación industrial, ¿cierto? Y si ustedes me preguntan cuántos expertos en ventilación industrial hay en Latinoamérica, al principio me encanta, habría pensado que eran muchos y que esto es un tema que todo el mundo sabe. No, definitivamente hay muy pocas personas con la formación correcta, ¿cierto? Y de interacción con las asociaciones correctas que han diseñado obviamente todo este concepto en la industria. Nosotros sí sabemos hacer eso. Tenemos una gran relación obviamente con esta asociación en Estados Unidos. Yo soy formado por la CGIH y nuestro focus ha sido transferir ese conocimiento a todo Inducom y a nuestros aliados para que ellos puedan atenderlos de la misma forma, ¿cierto? El colector. Ahorita vamos a empezar a hablar del colector, pero más o menos estos son los conceptos generales de lo que es un sistema de ventilación industrial. Y lo más importante del sistema, la ingeniería. Yo vengo insistiendo en el territorio al cual yo manejo, son 17 países entre el Caribe, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿cierto? Y vengo intentando convencer a nuestros clientes que lo más importante de un sistema de ventilación industrial es el diseño. Entonces sé que como latinoamericanos no estamos acostumbrados a invertir en el diseño, pero definitivamente invertir en diseño es la mejor forma de ahorrar costos, porque si tú tienes todas esas variables tú puedes optimizar, ¿cierto? En Inducom y Donaldson somos expertos en poder analizar los diseños que ustedes tienen actuales o plantear nuevos diseños y decir obviamente cómo los podemos optimizar, ¿ya? Voy a continuar. Ahí pueden empezar a hacer preguntas, las atendemos obviamente al final, ¿cierto? ¿Cómo es el funcionamiento ya de esta cajita, ¿cierto? La que va a hacer el trabajo de separar las partículas del aire. Este es el funcionamiento típico de un colector de más o menos hace 80 años, ¿cierto? Que la teoría, obviamente el concepto es casi el mismo. Obviamente sí ha tenido una evolución los colectores de polvo, pero el concepto es casi el mismo. Los colectores de polvo son dos cámaras herméticamente independientes, ¿cierto? Y son dos cámaras donde en una van a estar alojadas los filtros de manga, las talegas, los medios filtrantes, cartuchos, bolsas, ¿cierto? Como le queramos llamar en cada uno de nuestros países, ¿cierto? Y en el otro lado es la parte limpia, que después de haber filtrado el aire, ¿cierto? Pues nos lo vamos a llevar al ventilador. ¿Qué conecta las dos cámaras, ¿cierto? Entre la sucia y la limpia, definitivamente los conectan los filtros. Los filtros, obviamente, lo que vamos a hacer en un proceso de filtración es que vamos a hacer llegar aire sucio al interior de un colector de polvo, y estas bolsas son de poliéster o cualquier otro material, y lo que va a pasar es que por todos esos poros del medio filtrante del poliéster va a pasar el aire, pero el diámetro de abertura de los poros es tan pequeño, por el orden de las 10 micras, de las 10 micras,
que toda partícula superior a 10 micras empieza a acumular en la superficie, garantizando que el aire pase y pues el polvo se queda en la superficie del medio filtrante. Pero esto se va a saturar en algún momento, pues porque si nosotros le hacemos zoom a un pedazo de tela de nuestra camiseta, nos vamos a dar cuenta que son fibras entrelazadas y entre ellas hay unos espacios muy chiquitos. Pero en algún momento esos espacios van a empezar a saturarse de polvo, y ahí es donde entra el sistema de limpieza de los colectores de polvo, que normalmente son jet pools, o pulsos neumáticos, que al censar una saturación del colector, como se hace hoy en día, o por un diferencial de presión, y la restricción del filtro se mide por un diferencial de presión, porque a medida que se van tapando los huecos y los poros del filtro, lo que va a suceder es que se aumenta el diferencial de presión. Hoy en día se puede hacer automático en función de ese diferencial de presión cuando alcance un set máximo de saturación, o en muchos casos vemos que los colectores andan con limpieza continua, ¿cierto? Disparando cada 12 segundos, pero eso va a impactar fuertemente en el consumo energético de la planta, porque producir un CFM a 100 PSI puedo decir que es uno de los rubros más costosos y uno de los servicios más costosos en una planta, ¿cierto? Cuando se activan los pulsos neumáticos de limpieza, sale un disparo de más o menos 0.75 milisegundos, 75 milisegundos hacia el interior de la bolsa, desde la cámara limpia, y eso va a generar una deflexión mecánica en la bolsa que va a desprender todo el polvo que se le ha pegado en la superficie, ¿cierto? Este pulso dura 75 milisegundos, pulsa normalmente cada 12-20 segundos, ¿cierto? Y normalmente está por el orden de los 80 a 100 PSI. Y es un pulso muy rápido, es para desprender el polvo, que cada pulso neumático desprenda el polvo de las bolsas. ¿Y qué pasa con el polvo que se desprende? Cae en una tolva donde lo recogemos, ya sea en un tambor, porque está directamente conectado en un tambo de 55 galones normalmente, o podemos tener una válvula rotativa que esté sacando progresivamente el polvo, o podemos tener un tornillo sin fin que lo lleve a otra parte. Obviamente diferentes equipos de descarga para sacar el polvo del colector tenemos, pero eso ya es parte de la ingeniería. Pero este es el concepto general de lo que es un colector de polvo. Dos cámaras, un lado sucio y un lado limpio, ¿cierto? Quedémonos con esa parte. Sin embargo, como mencionaba, somos la punta de lanza del tema de diseño de colectores y filtración industrial, y nosotros quería mostrarles una diapositiva. Esta la creé 5 minutos antes de la capacitación porque últimamente me gustaba mostrarla, ¿cierto? Y es la evolución de los colectores de polvo. Este es el diseño que vimos en la slide pasado, en el último slide de la presentación, ¿cierto? Y antes los colectores, nosotros compramos la marca Torit, que es muy conocida. Hoy en día es muy curioso porque se dicen, quiero un colector tipo Torit, ¿cierto? Un colector tipo Torit no existe, un colector Torit es una marca, ¿cierto? Pero tiene tanta fuerza la marca, que obviamente se ha ganado como ese nombre, ¿cierto? Y ese reconocimiento. Y un colector tipo Torit, compramos la marca hace más o menos unos 55 años, ¿cierto? Era una marca independiente. Nosotros la compramos porque somos un conglomerado de soluciones de filtración y nos estamos metiendo en todos los rubros. Este filtro, anteriormente, diseños de hace 80 años, se ingresaba por la tolva, ¿cierto? Por la parte inferior del equipo. Y son colectores conocidos como flujo ascendente. Ingresábamos por la parte inferior por la tolva y el flujo tendía a ir hacia la parte superior, ¿cierto? La cámara del aire limpio estaba en la parte superior, la cámara de aire sucio abajo, pero si vemos obviamente este sentido de flujo va en contravía a cuando el sistema de limpieza se activa, los polvos van a tender a caer, ¿cierto? Estos colectores que sirven en su diseño, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis. ¿Alguien me puede confirmar si me están escuchando? Porque acabo de perder todas las cámaras. Sí, se les escucha muy bien, Cristian, se escucha. Dale, perfecto. Dale, gracias. Entonces estos colectores eran de flujo ascendente, ¿cierto? Pero este flujo ascendente tenía una problemática y una particularidad, y lo van a escuchar, se llama el cam velocity, la velocidad del tarro. ¿Y qué significa ese problema? El cam velocity significa la velocidad a la cual está subiendo el polvo,
¿cierto? Obviamente el flujo, ¿cierto? El aire tiene este sentido, pero cuando se limpia el colector baja. Y si esta velocidad es más alta, a la misma velocidad con la que caen las partículas, este colector no va a tener una limpieza eficiente, porque apenas se desprendan las partículas, esta velocidad es tan alta que ¡pum!, las pega de nuevo, ¿ya? Entonces, esto lo analizamos, porque somos una empresa de diseñadores y dijimos, en el 78, no, está chévere, ¿cierto? Es AMR, tengo que explicar un concepto. AMR significa Air to Media Ratio, o relación aire-tela, pero conceptualmente esto es una velocidad de filtración, ¿cierto? Esto es una velocidad de filtración, que era lo que hablábamos aquí, ¿cierto? La velocidad por la cual se puede filtrar a través de los medios filtrantes. Entonces, este AMR era muy bajo, 1.5, o sea que podíamos filtrar a 1 pie por minuto por cada pie cuadrado de medio filtrante. Llegamos y corregimos el diseño para evitarnos el cam velocity y nos creamos una entrada superior, en inglés le decimos high inlet, una entrada a un alto nivel, e intentamos cambiar un poco el perfil de flujo. Entonces ingresábamos por la parte central, podemos mencionarlo, por la parte superior de la cámara limpia, y el flujo cambiaba el perfil, definitivamente se volvió un colector de flujo descendente. Pero sin embargo, cuando llegaba a esta tolva, a esta boca, lo que hacía era directamente cambiar la posición del flujo y se terminaba convirtiendo en un colector de flujo ascendente. Y teníamos también problemas de cam velocity. Como pueden ver, el aumento de las velocidades de filtración no fueron relevantes y este diseño duró muy poco tiempo. Pero ya en el 81 empezamos a migrar a las tecnologías actuales de las cuales nos jactamos y somos líderes en el mercado, y es flujo descendente. Nosotros ya, las cámaras ya no están en la parte superior y en la parte inferior, sino que son cámaras laterales, y esto nos permite poder ingresar a la área sucia del colector por la parte superior, y el sentido de flujo es el mismo al sentido en el que caen las partículas, ¿cierto? Esto nos garantizó y nos ayudó a aumentar la velocidad de filtración de 2 a 3.5. Si ustedes me preguntan de qué sirve tener una mayor velocidad de filtración, volvemos acá. Caudal igual a velocidad por área. Si el caudal es una constante en todo el proceso, ¿cierto? Y la velocidad de filtración es mayor, significa que el área, son inversamente proporcionales, significa que el área va a ser menor, ¿cierto? Va a ser menor. Y si el área es menor, el colector es más pequeño. Empezamos a identificar cómo podíamos optimizar el tamaño de los colectores, disminuyendo su área de filtración, garantizando menos área que nuestros competidores. Y aquí empezamos a generar los grandes cambios. Ya en el 2014 empezamos con nuevos diseños, que lo que hicimos fue pasar, esto tiene unos Venturis en la parte de la cámara limpia para acelerar el flujo del disparo de limpieza, y esos elementos los pasamos al lado de la cámara sucia. En esta versión del colector eran plásticos, aquí son metálicos, y al ponerlos metálicos y cambiar la entrada del colector, estos elementos metálicos que aceleran el pulso de limpieza para hacer el jet pulse en el cartucho, en la bolsa, esto se convirtió en una etapa de preseparación. ¿Por qué? Porque al ingresar a un lateral del colector, estos baffles metálicos, estos Venturi metálicos nos van a ayudar como una etapa mecánica de separación de partículas. El polvo va a disminuir bruscamente su velocidad. Acá se va a retirar gran parte de la carga de polvo, y lo que queda suspendido en el colector ahí se ha filtrado, pero como descendentemente. Eso nos ayuda a aumentar las velocidades de filtración de 3.5 a 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estas tecnologías todavía las encontramos en el mercado, nosotros las tenemos, las suministramos, las podemos recomendar. Hay clientes que son muy cerrados a nuevas tecnologías y nuevas versiones, porque lo que funciona, ¿por qué cambiarlo? ¿Cierto? Pero definitivamente aquí está la explicación. ¿Cuál es la diferencia de volumen entre este colector y este? Es casi 4 veces. O sea que el tamaño de un colector actual es casi la cuarta parte de un colector de hace 50 años. Estos colectores todavía están en la industria, ¿cierto? Y todavía nuestros competidores locales y nuestras fábricas internacionales también los producen, porque son buenos para algunas aplicaciones de muy alta carga de polvo. Pero para aplicaciones normales, la diferencia normalmente es de 4:1 en volumen, ¿ya? Entonces, esta es la evolución de la colección de polvo.
¿Cuáles son las bondades de un filtro aire? Pues trabajar con Donaldson definitivamente es tecnología, ¿cierto? Tenemos una gran tecnología en los medios filtrantes, ahorita vamos a hablar un poco de ello, ¿cierto? Son soluciones orientadas al ahorro y eficiencia energética. Tenemos slogans como Twice the life of the filter bag, que duramos la duración del medio filtrante de las bolsas, ¿cierto? Menor consumo de energía, por obviamente la optimización de nuestros medios filtrantes y nuestras caídas de presión. Definitivamente mantenimientos más prolongados, disminuir la huella de carbono, ¿cierto? Los beneficios, y acá es donde nos importa, ¿cierto? La salud ocupacional, poder proteger a nuestros empleados y a nuestros colaboradores en aplicaciones donde pueden generar riesgo para su salud. Imagina la cantidad de enfermedades respiratorias que he visto. Voy a contar una anécdota. Acá en Colombia yo participo con el SENA, que es como el Centro de Estudios Técnicos del país, ¿cierto? Le da formación a todos los técnicos del país. Y había un proceso desde hace más o menos unos 20 años para cooptación de humos de soldadura. Desde hace 20 años ese proyecto lo vienen bypaseando y que si íbamos a invertir, íbamos a invertir, íbamos a invertir. Y les voy a decir por qué se activó en los últimos 2 años. Estamos haciendo negocios con el SENA. Porque uno de los supervisores y uno de los instructores que le enseñaba a todos los nuevos profesionales a soldar y a hacer trabajos con soldadura, este señor llevaba ahí casi 35 años haciendo el mismo trabajo. El señor se nos murió de cáncer. Y cuando hicieron un estudio, obviamente fue un tema respiratorio. Eso detonó obviamente la inversión de muchos de nuestros clientes, pues porque al final del día eso es un gran problema. Tener enfermedades respiratorias o enfermedades de cualquier tipo por una parte del proceso es un gran riesgo para la empresa, ¿ya? Y más que para la empresa, lo más importante, pues la vida de los seres humanos y de las personas que nos ayudan. Pero también tenemos un compromiso con el medio ambiente, ¿cierto? El quitar el material particulado de un stream de plomo, de un incipiente, de un componente activo, ¿cierto? De algo que pueda afectar obviamente la comunidad. Nadie quiere que al lado de nuestra casa haya una chimenea tirando humo negro, ni partículas, y que nuestro techo de la casa esté lleno de polvo, o que nuestra casa esté lleno de polvo, pues porque a 100 metros tenemos una empresa. Nadie queremos eso. Entonces ayudamos con el medio ambiente y a proteger obviamente lo que tenemos que proteger hoy en día, que le hemos hecho un gran daño, ¿no? Desempeño de las máquinas productivas. El quitar el polvo del ambiente garantiza que tienes que hacer menos mantenimiento. ¿Por qué? Componentes eléctricos, partes rotativas, todos sabemos obviamente cómo reacciona el polvo con humedad, ¿cierto? Con aceite, ¿ya? Entonces obviamente empezamos a disminuir todos esos daños que les podemos hacer a las máquinas, ¿cierto? Y definitivamente el cumplimiento a las regulaciones y reglamentaciones ambientales. Latinoamérica se está poniendo mucho más exigente, ¿cierto? Si me preguntan hace 8 años, para mí era mucho más difícil encontrar proyectos y negocios, ¿cierto? Gracias a Dios la consistencia de estar en esta empresa me ha llevado que hoy en día las regulaciones se están poniendo mucho más exigentes y están tendiendo a exigirle a la industria inicialmente 50 miligramos por metro cúbico, ¿cierto? En las emisiones, pero están tendiendo a normas europeas y esto va por 10 miligramos por metro cúbico. Y sea como sea, ya sean 50 o 10, nosotros podemos ayudar obviamente a cumplir normatividades ambientales. Entonces estas son todas las bondades de un filtro de aire. De un filtro para colección de polvo. ¿Qué tecnologías tenemos? Tenemos 2 tecnologías, cartuchos y bolsas. Las bolsas son la tecnología que lleva mucho tiempo en el mercado, ¿cierto? Ya sean bolsas ovaladas, bolsas circulares, en cantilever, colgando desde arriba, horizontales, instaladas horizontalmente, pero esto es una tecnología, colección de bolsas, y el otro es colector de cartuchos. ¿Cuál es la diferencia? Eficiencias de filtración, ¿cierto? Y cargas de polvo a manejar. Y también la complejidad de las aplicaciones que pueden manejar, ¿cierto? Y empecemos por los cartuchos, ¿ya? Recuerdan que les estaba mencionando que el Venturi, el sistema de limpieza, había pasado al interior del equipo para servir como una etapa de separación mecánica. Hasta el dibujo. Estos son los cartuchos, ¿cierto? Los nuevos diseños, el Venturi está en el plenum de aire sucio, plenum igual a cámara. Llega el aire sucio no sobre los elementos filtrantes, el aire sucio no llega directamente como la versión anterior de este colector, ¿cierto? Y los resultados son preseparación del polvo y vía extendida del medio filtrante. El medio filtrante de los cartuchos se llama UltraWeb, ¿cierto? ¿Y qué es el UltraWeb? El cartucho estándar de nuestros equipos es celulosa o alias papel, ¿cierto? Pero este papel, que también tiene un diámetro de partícula, un diámetro de poro, ¿cierto? Esta celulosa
tiene una película de nanofibras que esparcimos en toda la superficie del filtro, y esto tiene la capacidad de filtrar desde 0.2 a 0.3 micrones, ¿ya? Esto es una gran eficiencia de filtración. Acá estamos viendo, obviamente, el ejemplo ya de forma microscópica, ¿cierto? Y una partícula de 10 micrones, para hacer así un símil, un cabello humano, si nos quitamos un cabello humano, lo metemos en un microscopio y queremos medir el diámetro, nos va a dar que está entre los 80 y 150 micras, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestros medios filtrantes tienen la capacidad de filtrar casi la 80ava parte, o la 100ava parte, ¿cierto? La centésima parte de un diámetro de cabello humano, ¿cierto? Entonces yo siempre digo, ¿qué es ponerse detrás de un colector de polvo? Es respirar mejor aire del que estamos respirando en estos momentos, ¿no? Entonces, esto que ven en esta primera imagen es la película de nanofibras, y ahí es donde cae una partícula de 10 micrones, va a ser retenida en la parte superficial. Nuestra tecnología de filtración es filtración superficial, ¿cierto? ¿Por qué debo mencionar? Ahorita lo menciono en otra diapositiva, que los medios filtrantes convencionales tienen que hacer un proceso de precapa. Primero se tienen que saturar los poros. Eso significa un aumento de la caída de presión por restricción para poder hacer tener su mayor eficiencia de filtración, ¿cierto? Entonces, al filtrar superficialmente significa que tú no vas a saturar los poros del medio filtrante y el desprendimiento va a ser superficial. Es como si tú tuvieras, no sé, una torta filtrante acá en la cabeza y alguien te hiciera así en la cabeza. ¿Qué pasa? Pues madre, pues se cae la torta, es fácil porque está pegado a la superficie. Qué mal ejemplo, pero fue el único que se me ocurrió, ¿cierto? Es filtración superficial, ¿ya? Entonces a eso nos dedicamos. Nosotros filtran con el sustrato y filtran con el poliéster, con las fibras del poliéster. Nosotros no dejamos que las fibras del poliéster o las fibras de celulosa se ensucen. Lo que garantizamos es que filtre la superficie gracias a esta película de nanofibras, ¿cierto? Los colectores de bolsa, lo mismo, normalmente están hechos para sistemas centralizados. ¿Qué significa un sistema centralizado? Es un sistema que tiene muchos ramales, muchos ductos y muchas campanas a diferentes puntos de extracción, ¿cierto? Son colectores para uso continuo y para altas cargas de polvo y de altas capacidades. Son normalmente para más capacidades que lo que son los filtros de cartuchos. Altos flujos, ¿cierto? Tenemos una característica con estos equipos, que los medios filtrantes ya no son de celulosa, sino que son de poliéster o otros componentes como aramida, ¿cierto? Fibra de vidrio, ¿ya? También teflón o otros medios filtrantes, y tenemos algunos medios filtrantes que nos garantizan el poder trabajar con aceite. ¿Y por qué? Con porcentajes de aceite en el flujo. ¿Y por qué menciono esto? Por ejemplo, en aplicaciones de alimentos balanceados, en aplicaciones de polvos orgánicos, donde trabajamos con maíz, trigo, ¿cierto? Cebada. Todos estos granos tienen un alto contenido de aceite, ¿cierto? Obviamente en todo el proceso, cuando tú coges los polvos después procesados de estos granos o el mismo grano, tú sientes que los granos tienen un contenido de aceite. El aceite es la muerte de la celulosa y del papel, y también es la muerte del poliéster, ¿cierto? Después de que un filtro tiene un alto contenido de aceite, ese filtro ya se murió. Pero nosotros hemos desarrollado unos filtros que tienen un tratamiento molecular que son oleofóbicos, ¿cierto? Y también tenemos filtros hidrofóbicos, ¿cierto? Les cuento una experiencia. Hace más o menos unos 5 años estuve en el corporativo en Bloomington, Minnesota, en Minneapolis, y uno de los ingenieros de diseño llegó y sacó de su billetera un papel, se sentía papel, y me dijo: ¿qué crees que va a pasar si lo meto en el agua? Y yo: se va a destruir, ¿cierto? Se va a degradar. El tipo ha cogido un vaso de agua y coge esta servilleta y la mete en el papel, le da vueltas, juega con ella dentro del agua, la vuelve y la saca, la sacude y el papel está seco, ¿cierto? Y le digo: ¿qué changos hiciste? ¿Qué diablos es eso? Y pues Donaldson ha empezado a desarrollar tecnologías de tratamiento molecular oleofóbico para repeler el aceite, hidrofóbicos para repeler el agua, ¿cierto? Son tratamientos moleculares que obviamente no dejan que sean estos componentes absorbidos por el mismo medio filtrante. Para mí me parece mucha ciencia, son unos locos genios los que tenemos en fábrica, pero en eso nos dedicamos, y los únicos colectores que tienen este tipo de tecnología son los de bolsa. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones de alimentos para camarones, ¿cierto? De alimento para mascotas, definitivamente es un colector de bolsas con este tipo de medios filtrantes. También, cuando el polvo es higroscópico y tiene un alto contenido de humedad, ¿cierto?
Lo que pasa es que los polvos se van a empezar a alojar en los pliegues del cartucho, ¿cierto? Estos filtros es un medio filtrante plisado, tiene muchos pliegues como si fuera un acordeón, y eso nos garantiza que en un menor espacio un cartucho de estos puede reemplazar, comparando tecnologías, casi 7 bolsas de estas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque en el mismo volumen tenemos muchos pliegues, tenemos un medio filtrante plisado, ¿cierto? Y cuando el polvo es higroscópico, en los cartuchos, digamos cemento, que es un polvo higroscópico, el cemento cuando se aloja en esos pliegues, ¿cierto? Ese pliegue se satura de polvo y llega y reacciona con la humedad, pues es cemento, pues eso se va a volver una piedra. En el cartucho no podría desprenderse el polvo si es un polvo higroscópico, ¿cierto? Entonces, en aplicaciones como cementos, carbonatos de calcio, ¿cierto? Cualquier polvo que tenga afinidad con el agua y pueda generar un lodo, lo que hacemos es obviamente poner medio filtrantes de bolsas que tienen una deflexión mecánica que al expandirse el medio filtrante, cualquier torta filtrante o acumulación que se genere en las superficies la va a romper y va a caer en las tolvas. Entonces, si me preguntan, cartuchos, polvos secos, ¿cierto? Bolsas, aplicaciones más complicadas que tengan humedad y aceite, ¿ya? Este es el proceso de nuestras bolsas Duralife, también son de poliéster, pero nosotros no hacemos el poliéster por el tejido natural de un telar, como el proceso natural de tejido por telares, sino que tenemos un proceso de hidrotejido, ¿cierto? Este es el proceso convencional para desarrollar una bolsa filtrante común, ¿cierto? Es un punzonado. Varias agujas obviamente van entrelazando las fibras entre sí y sale obviamente una tela, ¿cierto? Una tela filtrante, pero cuando tú le haces zoom a estas telas, ¿cierto? Pues el mismo trabajo mecánico de estas agujas, si este punzonado genera un daño mecánico en el medio filtrante, dejando diámetros de partícula por el orden de los 10-15 micras, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es hacer hidroformado, hidrotejido, ¿cierto? Este hidrotejido entrelaza también las fibras, ¿cierto? Que tenemos la misma tela, pero al hacer zoom en un microscópico, definitivamente tenemos de menores diámetros de partículas, ¿cierto? Reducción en el poro, y reducimos el poro por el orden de un 20%. Hoy en día está desactualizado, es el 25%, y obviamente a tener una menor disminución en el poro, en nuestro poliéster, también podemos decir que nuestros colectores de bolsas también hacen filtración superficial, ¿cierto? Entonces, tenemos bastante tecnología en nuestras aplicaciones y en nuestros colectores. Quiero hablar un poco de los conceptos básicos también. Mencionaba que el driver hoy en día son temas de explosión y voy a mencionar esto. Normalmente las empresas están preocupadas por el triángulo de fuego: oxígeno, una fuente de calor y combustible. ¿Y qué hace esto? Fuego. Pero los colectores de polvo, ya que son una caja hermética, ¿cierto? Aquí me va a volver, son una caja hermética. Esto es un colector de polvo, es una caja hermética. ¿Qué pasaría si se generara una condición de fuego? Pues está contenida, pero ¿qué pasa si genera una explosión? Esto es igual a una granada, ¿cierto? Entonces obviamente tenemos que tener esto en consideración, porque los polvos orgánicos y polvos metálicos normalmente tienen un coeficiente de explosividad que bajo ciertas condiciones y cumplir las 5 variables del pentágono de explosión, podemos generar una condición explosiva, y créanme que han pasado situaciones súper lamentables en el mundo. Para todos los que me están escuchando, no les quiero meter terror, pero les va a generar terror. Por favor, busquen en YouTube Imperial Sugar, azúcar imperial, ¿cierto? Y vean el caso de estudio. Una planta que en el 2008 murieron como 17 empleados porque en una planta, en un ingenio azucarero, había acumulación de polvo en todas las superficies, había un ambiente explosivo, había polvo disperso en la planta. Un calentamiento de una máquina llegó y ¡pum!, detonó toda la planta, volaron silos, volaron la planta, tanto combustible acumulado. Combustible es igual al azúcar depositado sobre las ducterías, superficies. Eso era combustible, se incendió, murió gente. Y desde ese evento, hace más o menos unos 15, 20 años, se afinó todo lo que tiene que ver la NFPA 68, que es justamente lo que se encarga en temas de explosividad en Estados Unidos, ¿cierto? Eso es una norma para el control de explosiones. Y les voy a mostrar un poco qué es el pentágono de oxígeno para que vean todos los riesgos que tenemos en un colector, ¿cierto? Una explosión en cualquier ambiente
se puede generar, digamos que tenemos una cámara, ¿cierto? Un cuarto de 20 por 20 metros, ¿cierto? Y estamos trabajando con azúcar. Y el azúcar es un polvo volátil y está disperso en el ambiente y no hemos hecho un buen mantenimiento y una buena limpieza del sitio. Y hay demasiado azúcar acumulado por todo lado. Ese cuarto, sin hablar de colección de polvo, tiene una condición explosiva. Cumple 5 variables del pentágono de explosividad. Para poderse generar una explosión, ¿cierto? Con polvo se requieren oxígeno, el aire, dispersión. Si el polvo está volátil y nosotros vemos una nube de polvo, significa que está disperso, o sea que también las cumplimos. Contención. Si estamos hablando de un cuarto de 20 por 20 metros donde el polvo está dispersado por todo el volumen del cuarto, pues tenemos estas 3 ya, pero está contenido. Como no hay puertas y no está conectado con el ambiente, ¿cierto? Y no hay flujos y corrientes de aire, el polvo está contenido y eso puede generar una explosión. Ignición, ¿cierto? Puede ser cualquier chispa, cualquier fuente de calentamiento, ¿cierto? Que puede generar esta condición. Y combustible, que es el mismo polvo. La combinación de estas 5 variables puede ser un gran riesgo. Y esa es la razón por la cual empresas de alimento balanceado para animales se han metido en esto. Es su objetivo principal para los próximos años. Están invirtiendo en colección de polvo para quitar las atmósferas explosivas en los ambientes, ¿cierto? Y trasladar esa condición al colector, que va a estar regido bajo el mismo pentágono de explosividad, porque en el colector también tenemos las mismas variables. Tenemos oxígeno, el polvo dentro del colector de polvo está disperso, el polvo está contenido porque es una cajita, puede haber cualquier chispa, es un polvo, es metálico, puede haber fricción, puede haber algo que se recaliente, algo que esté mal conectado por ahí, y está lleno de polvo internamente porque el polvo es combustible, ¿cierto? Entonces, estos datos hay que tenerlos en cuenta. Cuanto más pequeña la partícula, es mayor el potencial para que una explosión ocurra. Muchos materiales pueden explotar si entran en contacto con una fuente de ignición y representa un reto de polvos explosivos en un proceso. ¿Nosotros cómo controlamos eso? Eliminamos la condición de la atmósfera explosiva, quitando todo el polvo que está disperso en el ambiente y lo llevamos en el colector, ¿cierto? Pero en el colector nosotros tenemos sistemas para proteger esa explosión. ¿Y cuáles son? ¿Cierto? Lo primero para poder hacer esto es identificar el coeficiente de explosividad del polvo que estamos trabajando, ¿cierto? Y posteriormente podemos implementar diferentes tipos de tecnologías para el tema de, obviamente, mitigación de riesgos. La primera es que podemos poner en ducto atrapachispas, porque chispas pueden ir en el proceso del ducto y en el transporte. Entonces son sensores que identifican una chispa y después la extinguen unos metros más adelante. Esto va en línea. Los ventiladores, rotores antichispas, gabinetas NEMA 7 y NEMA 9 para la parte toda eléctrica. Dentro del equipo sprinklers, en caso de algún incendio o explosión, obviamente poder apagarla con agua. Tenemos válvulas de sobreflujo, detectores de humo, sistemas de CO2. Estos son sistemas que al generarse una condición dentro del colector tienen unos sensores que responden a milisegundos y llegan y descargan gases inertes dentro del colector para evitar que esto explote, ¿cierto? Dampers, desconexiones eléctricas, válvulas pasivas, se llama válvulas de no retorno, que esto protegen el sistema. En caso de que en el colector se genere una explosión, normalmente los colectores están protegidos por ventilas de explosión, ahorita hablo un poco de eso, pero la explosión se puede devolver por el ducto principal y terminar haciendo el daño en todo el proceso. Entonces estas son válvulas que también reaccionan en milisegundos para poder atajar las explosiones y obviamente proteger los procesos. Válvulas rotativas también bajo especificaciones NFPA 68. La ventila de explosión es una de las partes más importantes en el colector, porque la ventila de explosión, esto es de calibre 11, calibres bien fuertes, entonces por eso si se genera energía de una explosión en el interior de un colector, él no tiene por dónde deshogar y lo que pasa es que ¡pum!, termina explotando, y lo que termina matando a la gente no son la explosión como tal, son las esquirlas, es el efecto esquirla. Entonces, ¿qué es una ventila de explosión? Es una superficie de menor tamaño, de menor perfil, ¿cierto? Normalmente en acero inoxidable, o también puede ser una membrana plástica que ponemos en
en un lado del colector o en la parte superior, ¿cierto? Esto tiene unos cálculos de área de venteo en función de las condiciones del polvo, y cuando instalamos esta ventila de explosión, lo que pasa es que el colector no hace efecto esquirla. Toda la explosión va direccionada por esa lámina de menor perfil, que por ahí se va a despejar toda la energía, por ahí se va a liberar toda la energía. Definitivamente hay una llamarada que siempre me han preguntado, ¿qué pasa si un operario va pasando por ahí? Pues mala suerte, ¿sí o no? Pero pues de todas formas hay sistemas como deflagradores, antifuego, que tú puedes poner en la superficie de la ventila, obviamente para evitar que esa llamarada no se genere. Puedes poner una conexión con ductos planchada a esta ventila para que la explosión sea direccionada, o sistemas activos, que era lo que mencionaba ahorita. Al sentir que hay una sobrepresión dentro del colector, hay cálculos en milisegundos y sensores en milisegundos que mandan una respuesta para que se suelte todo este gas inerte dentro del colector y poder apagar antes de que se genere la explosión, ¿cierto? Son sistemas costosísimos, pero definitivamente sirven para polvos metálicos o donde tenemos un alto riesgo o el proceso es bien complicado. Hasta ahí, todo lo que tiene que ver obviamente con la parte conceptual de colección de polvo, ¿cierto? Pero ¿para qué usamos estos equipos? Tenemos múltiples aplicaciones. Somos los líderes de la industria farmacéutica, ¿cierto? En toda la parte farmacéutica, cosmética, hay muchos productos que pueden convertir en un polvo molesto durante la producción y el embalaje, ¿cierto? Y gran parte de estos polvos son combustibles y explosivos, ¿cierto? Entonces, los polvos farmacéuticos normalmente tenemos que entrar a controlarlos, y en diferentes partes del proceso, como tableteadora, recubrimiento, mezclado, en todas partes del proceso donde estemos haciendo trasvase de materiales va a generar polvo, y pues normalmente es plantear colectores para poder captar todas esas generaciones de contaminantes, ¿cierto? Cuando le mencionaba la ventila de explosión, mira, esta es la ventila de explosión, ¿cierto? Si hay un evento explosivo dentro del colector, lo que va a pasar es que esto se va a romper y por ahí va a liberar toda la energía. Somos líderes en la industria farmacéutica, así que hay un farmacéutico a sus órdenes. Industria minera, procesos también que generan mucho polvo, son procesos que son colectores bastante grandes. Pensemos en cementeras, en plantas de producción de minería, ¿cierto? De procesamiento de minerales. Pensemos en trituración, en una aplicación de trituración, de cribado, puntos de transferencia. Una planta minera está llena de elevadores, de cangilones, de bandas transportadoras. Cada vez que el material al granel o el material que estás transportando pasa de una banda y hay una caída de 1 metro y pasa otra banda, en esa caída se genera polvo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos como captar el material particulado generando diseños para todas las partes del proceso de la industria minera. Por ejemplo, imaginemos una tolva de recepción de materiales, que hay una tolva o una caseta en donde llega un camión volcador y tira todo el material. Le haré llegar a ustedes a través de Inducom algunos videos que tenemos de aplicaciones para que sepan más, para que lo vean más visual, ¿cierto? Que van a terminar siendo mejor que cualquier explicación que les pueda dar, pero en realidad tenemos cualquier aplicación en la industria minera que genere material particulado, lo podemos atender, ¿cierto? Y tenemos una gran presencia en países como Perú y Chile, que son países mineros, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si conocen el Cerrejón, una de las minas abiertas de carbón más grandes del mundo, por no decir la más grande, está en Colombia, ¿cierto? Está en La Guajira, y pues definitivamente tenemos colectores instalados allá, y pues tenemos bastante experiencia en el tema minero y les podemos ayudar. Alimentos y bebidas, esto es el pan de cada día nuestro, ¿cierto? En cualquier aplicación de cereales, azúcar, harina, lácteos, cacao, ¿cierto? Cualquier aplicación de alimentos, lo mismo. El adicionar micronutrientes, hacer trasvases, mezclados, trituraciones, pulverización, transporte de materiales en cangilones, en bandas, transportadores neumáticos, mecánicos, almacenamiento en silos. Cuando tú estás llenando un silo de material, ¿cierto? También la alimentación del silo genera mucho material particulado y ese material particulado va a sobrepresionar el silo y por algún lado va a tener que salir el aire y el aire va a salir con polvo. Nosotros ponemos colectores para las aplicaciones de silos insertables. También tenemos una gran experiencia en alimentos y bebidas. Tenemos relaciones corporativas como empresas como PepsiCo, Cargill, Corteva,
que son los líderes obviamente mundiales en temas alimenticios, ¿cierto? Unilever. Entonces tenemos también una gran experiencia, ingenios azucareros, empresas de leche, trabajamos con Kellogg's en la parte de cereales, también tenemos mucha experiencia en donde les podemos ayudar. Obviamente empezar a nombrar cada una de las aplicaciones que tenemos en la industria pues nos consumiría yo creo un día completo, ¿cierto? Podemos hablar de 50, 100 aplicaciones dentro de cada planta, entonces, pero eso es lo más general, ¿no? La industria de la agricultura, por ejemplo, estamos mencionando de la recepción de materiales. Esto es un proceso de una empresa en Costa Rica que pasa un camión granelero y tira grano y trigo por la parte inferior y torta de soya. Entonces el trasvase de estos materiales a la tolva genera una nube de polvo gigantesca. Y obviamente ponemos sistemas de extracción para eliminar la condición explosiva de ese polvo orgánico cuando está disperso en esta cabina, ¿no? en este garaje, ¿ya? Y esto no le aplica para granos, frutos secos y semillas, ¿cierto? Son aplicaciones muy sucias y de alta explosividad, ¿ya? Y diferentes industrias también. Somos líderes en metalización y mecanizado y soldadura. Esto lo trabajamos con colectores de cartucho. Acá el concepto de las emisiones no se habla de material particulado, sino se habla de humos. Cada vez que ustedes vean una emisión de una chimenea en cualquier lugar del mundo y ustedes vean que la emisión tiene color, significa que hay material particulado. Si ustedes ven una chimenea con humo negro, no significa que los gases sean negros, ¿cierto? Es que está cargado de material particulado, pero se le llaman humos porque en humos el material particulado es submicrónico. Para poder tener la clasificación de humos, significa que el diámetro de partícula va a estar por debajo de una micra y por eso son tan volátiles y parece como si fueran parte del gas. Pero si tú pasas eso a través de un medio filtrante bastante eficiente, vas a poder separar todo ese polvo muy fino que cuando tú lo vas a tocar ya recolectado parece como si fuera grafito y se te va a meter en los poros de tu dedo y de la piel, pero el aire va a poder pasar limpio. Y vuelvo y repito, las aplicaciones de agricultura, minería, madera, papel y celulosa, trabajamos con empresas como Smurfit Kappa, ¿cierto? Tenemos operación global con ellos, donde hemos desarrollado múltiples proyectos, ¿cierto? Industria automotriz, tenemos capitalizada toda la industria automotriz, por ejemplo, de México, en donde somos potencia. Son puras aplicaciones de soldadura y puras aplicaciones de metalmecánica, de neblinas de aceite, que también tenemos equipos para poder controlar ello. Alimentos y bebida, ahorita lo hablamos, procesamientos industriales, cualquier producción de maquinaria, lo que sea, paneles, cualquier cosa, también podemos poner soluciones. En realidad nos dedicamos a filtrar, son emisiones, y emisiones las generan todos los procesos, porque todos los procesos hay trasvase de material particulado, hay trasvases de material al granel y todo genera polvo, todo material seco va a generar polvo, o sea que tenemos un gran mercado para implementar soluciones en productos farmacéuticos donde somos líderes, ¿cierto? Y aquí nuevamente también estamos en el mercado de los plásticos, en aplicaciones de granallado, en aplicaciones térmicas como metalización, soldadura, en madera. En estos momentos me encuentro en Honduras, estoy manejando con un proyecto de $2 millones con una empresa que se llama Ethan Allen, que hace todos los muebles para Estados Unidos de las embajadas, ¿cierto? De las embajadas de Estados Unidos, es una operación grandísima, todo lo que se produce en Honduras va para Estados Unidos, ¿cierto? Y es una empresa gigantesca de madera, son polvos altamente explosivos y combustibles, y también tenemos cómo ayudar ahí. Aplicaciones especiales, fundición, para empresas de fundición, hemos intentado desarrollar en Ecuador sin éxito, hemos estado en revisión de proyectos, fundición de aluminio, fundición de oro, fundición de chatarra y granos, ¿cierto? Entonces, para el cómo poder ayudarnos, la idea es que se contacten con la persona que los invitó en esta capacitación, ¿cierto? Que normalmente es uno de los ingenieros comerciales de Inducom, y ellos, a través de ellos, obviamente tienen acceso a la fábrica Donaldson para poder ver en conjunto, obviamente, cualquier aplicación que tengan en estos rubros, ¿cierto? Y la idea es ayudarles. Tenemos una gran expertise, tenemos 120 años en el mercado, pero dentro de nuestra compañía, por ejemplo, en Latinoamérica, yo creo que tenemos la persona que más sabe de ventilación industrial y colección de polvo. Se llama Ricardo, en Latinoamérica se llama Ricardo Sánchez, tiene casi 50 años haciendo lo mismo. Cada aplicación que yo le pregunto la ha solucionado por ahí unas 10 o 20 veces en su vida, ¿cierto? Entonces, somos
Un conglomerado experto en filtración, con buenos perfiles y con los mejores aliados que capacitamos responsablemente para poder obviamente transferir el conocimiento y apoyarlos en todas sus necesidades y en todas sus problemáticas, ¿cierto? Y creo que con eso, intentamos darle una hora. Me interesaba muchísimo que pudieran aprender un poco de lo que significa el tema de colección de polvo y control de emisiones, ¿sí o no? De dónde pueden aplicar, en qué tipo de industrias y procesos, ¿cierto? Pero definitivamente para ayuda más en detalle, obviamente a través de los comerciales de Inducom y de los ingenieros de ventas, obviamente para poder empezar a echar número y empezar a echar diseño, que hemos transferido muy bien nuestros conocimientos a Inducom y lo hacemos normalmente en conjunto para su tranquilidad. Toda aplicación que sale hacia nuestros clientes es revisada por nosotros. Somos una empresa pública de los Estados Unidos, eso significa que cotizamos en bolsa y el manejo de nuestra marca tiene que ser impecable porque un problema que pase en un extremo del mundo termina impactando en la otra cara, ¿cierto? Entonces, nos ha pasado algún problema en África que termine tirando los negocios de millones de dólares que estamos trabajando en Brasil, o entonces obviamente tenemos un muy buen manejo de marca. Entonces, créanme que lo intentamos garantizar con que cada una de las aplicaciones y soluciones que ustedes reciben son revisadas por nosotros, especialmente por mí como gerente de distrito y district manager de la región. Y cada vez que ustedes tengan una solución de Inducom/Donaldson, créanme que se las estamos presentando porque estamos 100% seguros de que va a funcionar. De lo contrario, no estaríamos ofreciendo nada de nuestras soluciones. Entonces, nuevamente, mi nombre es Cristian Ruiz, hago parte de Donaldson, especialistas en soluciones de filtración. Soy el gerente de la línea Donaldson Torid y me pongo a su disposición para atenderlos físicamente por teléfono, videoconferencias. Pienso viajar en las próximas 2 o 3 semanas a Ecuador para los interesados en esta charla que quieran que vamos a revisar sus procesos. Obviamente la idea es que cada uno de los ingenieros que están en estos momentos en Inducom en sitio puedan hacer un levantamiento preliminar, pero si Dios me lo permite, en 3 semanas estar acompañándolos para echar diseño y empezar a recomendarles cuál es la mejor forma de llevarnos a sus emisiones. Entonces, pues con eso, pues al menos termino toda la cháchara y todo lo que puedo decir. Si ustedes me dan 20 horas para hablar de colección de polvo, lo puedo hacerlo, pero creo que tenía que limitarlo 1 hora o 1 hora y 15 minutos, pues por tiempo que es bien limitado para todos nosotros. A su disposición y a sus órdenes. ¿Tienen alguna pregunta? Pasamos a la parte de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy importante cada tema y cada detalle que has mencionado. Tenemos, sí, un comentario y una pregunta. Pues nos ha escrito un representante de una empresa muy reconocida a nivel nacional, se llama Ecuatoriana de Chocolates, y cuando mencionabas, hablabas de los colectores tipo bolsa, hacía el comentario de que también pues serviría para la aplicación de polvo de cacao, que contiene también pues grasa. Ese es el comentario, entonces si quieres agregar algo más específicamente de este producto, o pasamos a la pregunta. Con cacao y chocolate, trabajo con la Nacional de Chocolates y con Looker aquí en Colombia. Son empresas de mi país, ¿cierto? Nacional de Chocolates y Looker, y definitivamente ya cubrí esa experiencia. El primer colector que les vendí fue un colector de cartuchos y hasta el día de hoy me duele haberles vendido un colector de cartuchos, pues porque cuando ingresé no tenía muy claro el tema del contenido de aceite y cómo saturaban los filtros. Fue una tecnología que se desarrolló más o menos en los últimos 7 años. Entonces, obviamente, tuve la oportunidad de ver la diferencia de cómo afecta el aceite en un colector, ¿cierto? Entonces, definitivamente lo que estamos haciendo ahorita en chocolate y cacao son colectores tipo bolsa con filtros oleofóbicos para evitar esta problemática, ¿cierto? Y a veces ponemos con filtros oleofóbicos y con recubrimiento en PTFE, que es teflón, para garantizar el desprendimiento, ¿cierto? Aparte de chocolate, por ejemplo, creo que la aplicación más complicada que me ha tocado desarrollar en Latinoamérica, he solucionado por ahí unas 500 aplicaciones en los últimos 8 años. La más complicada, debo decir que fue café liofilizado. El café liofilizado es ese café en polvo que se disuelve fácilmente en el agua, ¿cierto? Pero ese café es súper higroscópico, ¿cierto? Mientras tú estés en planta con control de humedad o él esté envasado, él es polvo. Pero tú lo sometes en un ambiente como la humedad de Guayaquil y eso se vuelve chicle. Un lodo chicloso, pegajoso, es lo más terrible que he visto en la vida. Hasta ese tipo de aplicaciones las hemos podido solucionar con nuestros filtros Dalamatic, con recubrimiento en PTFE, teflón, y
y tratamiento molecular en oleofóbico. Entonces, dependiendo del polvo, de la complejidad del polvo, del riesgo del polvo, de si es abrasivo o no es abrasivo, ¿cierto? Siempre tenemos un medio filtrante que se puede ajustar a las necesidades de nuestros clientes. Eso se ha relacionado obviamente con el tema de chocolate y cacao. Perfecto. Una pregunta de Joana. Dice, por ejemplo, se tiene molienda de estiércol en un área en la cual se genera alta cantidad de material particulado. ¿Qué tipo de sistema sería el más adecuado y los mantenimientos con qué periodicidad se los debe realizar? El estiércol, changos, esta es nueva. Me encantaría ponerla esa también en mi portafolio de soluciones. Nunca me ha tocado tratar estiércol, ni emisiones de estiércol, ni pulverización de estiércol. No he estado en esas, pero mi primera pregunta sería, ¿qué tan higroscópico es ese material? Definitivamente es un polvo orgánico, pero ¿qué tan higroscópico es? Dependiendo de su afinidad para ganar agua y convertirse obviamente en un lodo, ¿cierto? Definiríamos si nos iríamos por cartucho o por bolsas, ¿cierto? Para eso obviamente que me encantaría ir a visitar la planta. Yo digo que si tú no estornudas visitando una planta, no estás haciendo tu trabajo. Si tú no sales sucio y lleno de polvo y con la cara sucia, no mereces el proyecto, ¿cierto? Entonces déjenos visitarlos, porque nuestra función es ir, tocar el polvo, ensuciarnos, olerlo, sentirlo, estornudar, y ya con eso nosotros vamos a direccionar obviamente qué tipo de colector sería el más indicado. Yo no tengo la experiencia con estiércol, muy probablemente mis compañeros sí, y obviamente me llenaría de información para recomendarte cuál es la aplicación más exitosa, pero así a vuelo de pájaro diría que son bolsas, porque me imagino que podría ser un polvo higroscópico. Ok, perfecto. Michael pregunta, buenos días, ¿cuáles son los parámetros para determinar el diámetro de la válvula de pulso? Dame un segundo. El diámetro de la válvula de pulso, no sé, ya es como estándar. Eso es una parte del diseño de los colectores. Es un pulso neumático que nos permite alimentar aproximadamente unos 5 CFM por válvula, ¿cierto? Eso ya es parte del diseño de los colectores. En realidad, cuando ustedes están con nosotros en la parte del diseño, más que decirle cuál es el tamaño de la válvula del pulso neumático, no es el tamaño de la válvula. Esa válvula es un estándar, es el mismo modelo para todos los colectores, ya sea de cartucho o bolsas, ¿cierto? El tema es que dependiendo del número de hileras de bolsas o el número de cartuchos, vamos a tener 1, 2 o 3 válvulas. Entonces, por ejemplo, en un colector de 4 cartuchos, te puedo decir que el consumo de aire en la limpieza son 5 CFM, ¿ya? Pero si me preguntas en uno de 8, van a ser por el orden de 10 o 12, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es la válvula? El mismo tamaño de válvula, simplemente que tiene más válvulas porque tenemos más cartuchos, pero el tamaño de válvula no es un tema con respecto al diseño que en realidad nosotros entramos a calcular, es un componente estándar de todos nuestros equipos. Perfecto, nos vuelve a responder, a comentar Ecuatoriana de Chocolates, esta empresa de chocolate. Dice, gracias, como empresa nos interesa trabajar un sistema de extracción para un área de proceso. Entonces, queda pendiente agendar una visita técnica como nos ha solicitado al representante de esta empresa. Vamos a dejar nuestros datos para enseguida coordinar aquella visita técnica, porque tenemos representantes en Quito, que es donde ellos tienen la planta de producción. Seguimos con las preguntas. Dice Katia, dice Indumadera es una empresa de madera ubicada en Quito que tiene un colector tipo bolsas con un silo externo. Al momento de transportar se abren las puertas y el polvo acumulado se dispersa. ¿Cuál es la mejor manera de transportar o recolectar el polvo de las bolsas? Disculpa, ¿me repites la pregunta? Sí. Es que, changos, estoy en Honduras y están abajo esperándome en el lobby del hotel, pero acá les estoy diciendo que hagan tiempo porque estoy solucionando preguntas. ¿Me repites la pregunta? Sí, esta empresa de madera dice que tiene un colector tipo bolsas, que al momento de transportar se abren las puertas y el polvo acumulado se dispersa. ¿Cuál es la mejor manera para transportar, pues para que no suceda esto? Si en el momento de transportar se abren las puertas del colector, pues tiene un problema de sellado. La cámara tiene que ser completamente hermética, ¿cierto?
Entonces, obviamente, es lo primero que tenemos que asegurar, el sellado del equipo del colector de polvo. Ya no pueden haber puertas sueltas, aparte entre las puertas tienen que haber empaques, pues porque en el momento que tú dejas una abertura, yo digo que el aire es flojo. El aire es lo más flojo que tú encuentras en los fluidos. El aire es perezoso. Entonces, por donde él vea que se puede salir, ¿cierto? Si hay una abertura cerca, él se va a salir por ahí. Porque el concepto siempre es, ¿por qué voy a hacer todo ese recorrido por los ductos si a 1 metro tengo una abertura por donde me puedo meter, ¿cierto? Entonces, definitivamente para tener un buen funcionamiento del equipo, necesitas un buen funcionamiento del equipo, necesitas tener el equipo herméticamente sellado. Perfecto. César pregunta, ¿cuál es la relación consumo de aire comprimido para limpieza de mangas con el área de filtrado? Aire comprimido para limpieza de mangas con aire de filtrado, la relación consumo de aire comprimido para limpieza de mangas con el aire de filtrado. Cada colector, dependiendo del tamaño, tiene su consumo de aire comprimido, ¿cierto? A un colector de mayor tamaño vas a necesitar más aire, ¿cierto? Eso es determinado por el fabricante, ¿ya? El fabricante, al ponerte el equipo, si te dice si son 10, 20, 30 bolsas, obviamente te va a dar el requerimiento de aire comprimido y definitivamente va en función de cuántos medios filtrantes y cuántos son los elementos filtrantes que tienes que limpiar. La relación va en función del flujo que vas obviamente a filtrar, porque a mayor número de flujo a filtrar necesitas más mangas y más cartuchos. Ok, Edinson Suárez dice, Cristian, muy buena charla, lo felicito. Tengo una consulta, ¿qué tipo de colector recomienda para captar emisiones de silicato de calcio? Silicato de calcio, cartuchos. Eso es un polvo seco con diámetro de partícula grande, es un cartucho, le queda a la perfección. Es más compacto que un colector de bolsas y va a hacer su trabajo. Mira, con cartuchos, y los cartuchos los protegería con un liner porque termina siendo abrasivo ese polvo. Y obviamente ese liner es una malla metálica, va a proteger de que los filtros no se rompan. Y mis estimados, y qué pena con ustedes, ¿cierto? En realidad me tengo que retirar. Sé que es una falta de respeto con ustedes, pero es que tengo un proyecto gigantesco que tengo que presentar a las 10:30 en una empresa acá en Honduras. Es la razón por la que me vine acá. Y ahí me están quemando el teléfono de que si no salgo ya no llegamos y voy a perder la oportunidad. Obviamente esto es una primera aproximación, esto es un primer encuentro entre nosotros, pero como mencionaba, tienen completamente acceso a Donaldson y cómo tienen acceso a través de Inducom, ¿cierto? Si me permites y me puedes enviar obviamente todas las consultas que estás captando ahorita, me comprometo a respondértelas hoy mismo para que se los haga llegar obviamente a todo el foro frente a todas las consultas. Todas las que hemos respuesto las pondríamos en un documento y le haremos llegar las consultas a todos los participantes. Pero lo importante de esta reunión es saber que estamos en Latinoamérica. Soy hermano colombiano, al ladito. Cada vez que me llaman obviamente a decir que tenemos un inconveniente en Ecuador, salgo volando y llego en paracaídas. Entonces, si ustedes tienen la necesidad que visitamos su planta, la idea es que primero lo hagan en Inducom y después obviamente entramos nosotros como Donaldson a ayudar. Muchas gracias, Cristian. Sabemos que te tienes que ir. Nos vemos pronto. Aquí serás bienvenido aquí en Ecuador. Señores, un placer. Espero que les haya gustado, interesado, al menos llegado al menos un 20% de lo que hablo. Sé que hablo muy rápido y meto demasiada información en muy poco tiempo, pero la idea es poder generar estas relaciones para que en una próxima conversación y más personalizada podemos desarrollar todas sus dudas y sus aplicaciones que tienen en planta. Muchísimas gracias por la oportunidad, señores de Inducom y todos los clientes que están en línea. Muchísimas gracias. Para mí va a ser un placer atenderlos junto con Inducom para solucionar sus problemáticas de control de polvo y emisiones. Sí, muy bien. Queremos compartir también a todos los asistentes, por ejemplo, un caso de éxito, ya que en esta exposición hemos comentado mucho la aplicación de los colectores de polvo en fábricas, por ejemplo, de balanceado. A ver si desplazamos un poco hacia abajo para comentar en este año que trabajamos con una fábrica de balanceado muy reconocida aquí en el Ecuador, específicamente está ubicada en Guayas. Este caso de éxito se trató de, se comercializó un colector de polvo modelo UMA, que es un colector tipo cartucho que fue instalado en la zona de pesaje de esta fábrica de balanceado. ¿Qué fabrica esta empresa? Balanceado para caninos, para animales pecuarios y también para especies acuícolas. Entonces, fue un gran trabajo que se realizó en esta empresa
¿Por qué? Porque no solamente se mejora el espacio donde se trabaja, donde trabajan cientos de personas, sino que también es una ayuda al medio ambiente, pues donde está ubicada la empresa. Con este antecedente, pues comentamos más del producto que se comercializó. Fue colocado en dirección a las balanzas para extraer el polvo que se genera de dichas máquinas. Este colector de Donaldson incluye, les comento un poco la estructura del colector de polvo, ¿no? Incluye un ventilador, un motor de ventilador, agitador automático, un motor de agitador y un controlador del sistema, lo que permite que la instalación sea rápida y fácil. Este producto pues lo pueden encontrar tanto este colector tipo cartucho, tipo bolsa, como también el colector tipo cartucho en la página web de Inducon. A ver si podemos dar clic en la página web de Inducon, Andrés, para pues revisar un poco el catálogo que tenemos nosotros disponibles en nuestra página de Inducon. Comentarles que estamos ubicados en Guayaquil, nuestra matriz es en el kilómetro 4,5 vía Daule, en el sector de Mapasingue Oeste. Específicamente pueden ingresar por Avícola Fernández y estaremos allí a 100 metros nada más. Como pueden revisar ahora, ahí estamos visualizando los productos, estamos divididos por categorías de colectores, de bombas, de reductores. Entonces cada cosa lo pueden revisar detalladamente a cada uno de quienes están compartiendo esta exposición. Agradecerles a ustedes por su tiempo, la verdad no queremos quitarle tampoco más tiempo y nos vemos en un próximo webinar. Gracias por su asistencia.